Muy buenas noches para todos. Mil gracias a la SAI por esta nueva invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de vida fuera de nuestro sistema solar. Me motivó a esta charla, además de la invitación de Gladys y Catherine, dos aspectos nuevos. El primero, una gran acogida que tuvo una conferencia no igual, sino sobre otros temas, más sobre ovnis que de vida extraterrestre, hace un par de años, que por el número de consultas he visto que ha sido un tema importante para los que siguen el martes de la SAI. Y la segunda razón es porque este año ha sido un año excepcionalmente interesante a nivel científico por los descubrimientos en esta dirección y por los anuncios de eventuales confirmaciones de que definitivamente no estamos solos en el universo. Desde el año pasado hasta hoy, pues sigue la catarata de descubrimientos de exoplanetas ya muy parecidos en tamaño a la Tierra y orbitando alrededor de estrellas similares al Sol. También ha sido muy importante el hallazgo de evidencias de agua pesada en el cometa que visitó la sonda Rosetta y Philae el año pasado en el sistema solar. Igualmente por las espectaculares fotos de Plutón en el mes de junio y julio y de una de sus lunas, Caronte, que era como la última frontera en nuestro sistema solar que muy poco sabíamos sobre ella. Siguiente. Bien. Leamos estas tres declaraciones. Van desde un divulgador, tal vez el más importante que ha tenido Estados Unidos, de ciencia y tecnología, Carl Sagan, un astronauta y político norteamericano y el actual presidente de los Estados Unidos. La primera dice, Carl Sagan: si fuéramos los únicos en este universo, sería un gran desperdicio la existencia del espacio cósmico. John Glenn, que fue el primer americano no en salir al espacio, sino en orbitar la Tierra por parte de Estados Unidos, dijo: sabemos perfectamente lo que vimos allá afuera, pero no podemos contar nada. Aún así vimos cosas allá afuera, cosas extrañas. Y finalmente la frase del presidente de Estados Unidos cuando la sonda Curiosity amartizó en el planeta vecino rojo, Marte. Llamó a los directores y personal técnico de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California y les dijo: felicitaciones compañeros del JPL por la hazaña del Curiosity en Marte. Si registran algún alienígena, me llaman inmediatamente a cualquier hora que ocurra. De manera de que este señor es tan humano y tan curioso y chismoso como nosotros. Siguiente. Bueno, este año ha habido cosas nuevas, entre ellas de que ya la NASA no obliga a sus astronautas, como en el caso de Glenn en su momento, a guardar silencio. Esta fue una foto muy divulgada en agosto de este año desde la Estación Espacial Internacional, donde un objeto volador no identificado se acercó a la Estación Internacional. Si fuera basura espacial, pues seguirían a la misma distancia por estar en órbitas cercanas. Pero este tuvo el rasgo interesante de evolucionar alrededor de la Estación Espacial Internacional. Siguiente. ¿Por qué el secreto UFO es el equivalente a OVNI, objeto volador no identificado en lengua inglesa? ¿Por qué el secreto UFO en los Estados Unidos desde 1947? Hay muchas razones. Una evidentemente es la militar y otra es la económica.
que si este tipo de fenómenos son de origen extraterrestre y necesariamente de una civilización mucho más desarrollada que la nuestra, es decir, con conocimientos que nosotros no tenemos, pues estudiar este fenómeno puede dar ventaja competitiva tanto en lo militar como en lo científico y tecnológico. Voy a mencionar solo un caso. Uno de los problemas de ir al espacio y regresar es que hay que entrar a la atmósfera a gran velocidad. Y eso implica que la nave se calienta y la geometría eventualmente se puede desintegrar, como ocurre con la mayoría de los meteoritos y aerolitos que permanentemente entran a nuestra atmósfera. A raíz precisamente de lo que ocurrió en 1947 y de fotos, algunas falsas, otras probablemente reflejan algo que no es de origen humano, para el reingreso a la atmósfera se optó precisamente por la forma de platillo, que es la que permite la mayor disipación de calor por fricción, la que permite distribuir mejores los esfuerzos en la estructura de la nave que reingresa. De manera de que sea cierto o no de que es una civilización muy superior a la nuestra, eventualmente esas fotos tomadas en los años 40 y 50 le ayudaron a la carrera espacial en el diseño de estas corazas térmicas para naves en reingreso a la Tierra o inclusive en algunas misiones a Venus y a Marte. Siguiente. El tema de los ovnis desafortunadamente ha sido explotado económicamente por Hollywood y los editores de libros y revistas. Muy concretamente hay innumerables publicaciones de esto en el mundo. Hay una serie de mitos. Uno era de que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial habían desarrollado platillos voladores. Ellos sí desarrollaron naves no convencionales, como esta, que es el Horten. Es una ala voladora con 2 turbinas a propulsión a chorro, cuando todavía los aliados no conocían esto con aplicación en aviación. Hoy en día, gracias a esos blueprints o planos que capturaron los aliados después de que Alemania se rindió en el 45, se han reconstruido estas naves, han volado e inclusive han sido fuente de inspiración para la última tecnología militar, como es el caso del bombardero nuclear, el B-2, que sin duda es un derivado de este de ala delta, no convencional. Los ovnis también, o platos voladores, permitirían de pronto identificar nuevas fuentes motrices para poder permitir el vuelo de naves. Los testimonios que hay, las películas que hay grabadas de estas apariciones y algunas fotografías, pues claramente muestran de que, siendo fenómenos misteriosos, no escapan a las leyes de la gravedad, a las leyes del impulso, a las leyes del frenado, etcétera, etcétera. De manera de que ha habido esfuerzos tanto en Rusia como en Estados Unidos por hacer platillos en la geometría, pero en la parte motriz y con fuentes de energía convencionales, fundamentalmente turbinas a gas. De manera de que hay como ese velo de misterio, de que esto es un adelanto a la curva de desarrollo normal que traía la humanidad en ciencia y tecnología aeronáuticas, pero que pueden servir de inspiración a nuevas generaciones de vehículos no convencionales. Siguiente. ¿Qué voy a tratar? Voy a tratar 6 viñetas. Las 3 primeras son muy la parte científica, que es la que más le ha interesado a la NASA del fenómeno de posible vida extraterrestre. El origen de nuestro sistema solar, el origen de la vida basada en la química de carbono, es decir, nuestra carne, lo que nosotros somos, la investigación actual de nuestro sistema solar buscando vida extraterrestre, y las 3 últimas son si realmente existen estos ovnis como fenómeno, eventualmente de dónde podrían venir,
y el único caso que ocurrió en 1961, o sea que ya está en los 54 años de vida, que no ha sido posible demostrar que es fraude. De manera de que miraremos ese caso, el de la abducción que ocurrió en el año 61 en una autopista a medianoche en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, y finalmente sacaremos unas conclusiones. Origen de nuestro sistema solar. Aparentemente todo arrancó con esa explosión titánica hace unos 13.600 millones de años, lo que hoy se llama el Big Bang o el gran estallido. Penetró en el espacio-tiempo materia y energía, estaba supremamente comprimida y empezó la expansión que hoy perdura. Siguiente. En esa expansión hay grandes discusiones de cómo la energía y la materia empezaron a conformar lo que es la materia y la energía hoy. Materia y energía visible y la gran mayoría, que todavía es un misterio, la mayor parte que es energía y materia oscura. Hablemos de la que vemos y percibimos. Aparentemente por probabilidades el átomo más fácil de formarse era el de hidrógeno, en cuyo núcleo pues hay un protón y en la periferia, según el modelo de Niels Bohr, hay un electrón rotando. Las concepciones que hay ondulatorias sobre el átomo, por ejemplo la de Broglie, es distinto, de que no se trata de un sistema planetario, sino que son ondas, pero ese es otro tema que entre otras cosas se trató en una conferencia muy interesante sobre mecánica cuántica que se dictó aquí hace unas semanas. Entonces, inicialmente la mayor parte de la materia era hidrógeno, que por efecto de la gravedad se fue condensando, acumulando. Al llegar a cierta presión y temperatura crítica empezaron las protoestrellas a brillar como efecto de la conversión de materia en energía, de acuerdo a la ley de Einstein de energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces empezaron a nacer billones y billones de soles que se fueron aglomerando en nubes que hoy conocemos como galaxias, que hay de muchas geometrías. Hay espirales con brazos, hay otras barradas, hay otras de tipo lenticular, elípticas, esféricas, etc. Pero ese es el universo hoy. Siguiente. Nuestro sistema solar es mucho más joven. Empezó a formarse hace unos 4.600 millones de años. Estaba pues nuestro Sol ya como un horno termonuclear, combustionando hidrógeno hacia helio termonuclearmente e irradiando calor. Fue capturando probablemente de residuos de estrellas mucho más antiguas que el Sol en ese momento, elementos más pesados que el hidrógeno. Y se fueron formando los planetas, que entraron muchos de ellos por condiciones de velocidad y de ángulo de aproximación al Sol en órbitas estables. Otros planetas no eran de materiales pesados, sino livianos, como el hidrógeno, el metano. Y así se conformó nuestro sistema solar. Aquí ven en este cuadro, desde el primer fogonazo termonuclear del Sol hasta el fin de su vida en el futuro. Hoy va a mitad de camino del primer ciclo, que se llama, en la secuencia principal de hidrógeno, que ya voy a explicar, quemar hidrógeno a helio. Va en la mitad del camino, o sea, unos 4.600 millones de años hacia atrás y queda otro tanto hacia adelante. Cuando agote el hidrógeno en helio, pues sufrirá una transformación, empezará un calentamiento, una inflamación térmica, probablemente arrase varios de los planetas más cercanos, entre ellos quizás la Tierra, pero no nos preocupemos, eso no nos va a tocar. Luego una gigante roja y luego una enana blanca. Nuestro Sol está aquí en uno de los brazos de la galaxia, de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea. Tiene unos 100.000 años luz de diámetro,
y su población estelar o de soles se estima entre unos 150.000 y unos 200.000 millones de estrellas. Yo traje un astrónomo hoy para que me ayude. Eso es lo que se llama pastelear. Lucas, ¿en qué brazo está el Sol? ¿Está en Orión? ¿O en cuál? Pues está muy externamente a la Vía Láctea. O sea que estamos en el borde de nuestro sistema. De manera de que este es uno de los astrónomos que está formando la Universidad de Antioquia y ya se han graduado varios. Siguiente. Es miembro estudiante, que él está estudiando todavía ingeniería aeronáutica, ahora termina en diciembre. Bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de las estrellas para sostener planetas habitables con vida a base de carbono? Es decir, lo que nosotros somos. Las estrellas deben pertenecer al espectro G, que ya lo voy a explicar. Concretamente, nuestro Sol es G2, es decir, es una estrella que quema termonuclearmente hidrógeno en helio. La duración del ciclo termonuclear debe durar de 3.000 a 6.000 millones de años, que es el tiempo requerido para, por evolución, lograr llegar de formas de vida muy elementales a formas de vida inteligente. Y planetas en una termósfera, es decir, a cierta distancia del Sol que no sea ni muy cercana, porque se quemaría y no sería posible la vida con base a carbono, ni muy lejanas, porque por el frío entrarían en proceso de hibernación y no serían posibles los procesos metabólicos de los seres vivos con base a una química de carbono, que es la nuestra. Siguiente. Este gráfico se llama en astronomía el Hertzsprung-Russell diagrama. Varias cosas se grafican simultáneamente. Esto es lo que se llama la secuencia principal de hidrógeno. Este es el espectro. Hay espectro O, B, A, F, G. Nuestro Sol es G2, o sea que está acá. Aquí se ve la iluminación de diferentes estrellas comparadas al Sol y aquí se ve el efecto de magnitud absoluta. Esto es clasificado por los astrónomos. Nuestro Sol está acá y es una estrella que no es muy caliente en su superficie, unos 5.600 grados Kelvin. Hay otras que son gigantescas, por ejemplo Antares, Betelgeuse, Aldebarán, pero son otro tipo de estrellas que tienen este espectro en el diagrama Hertzsprung-Russell. Siguiente. Nuestro Sol está entonces acá. Mencioné Antares. Antares es una estrella gigantesca, que si la partiéramos como una naranja, este es nuestro Sol. Nuestro sistema solar hasta la zona de Marte podría rodar encima cómodamente. De manera de que es un universo no solamente inmenso, descomunal, sino supremamente variado en su componente elemental, que son las estrellas. Siguiente. Entonces, para que haya vida, deben cumplirse una serie de requisitos. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, las estrellas no están aisladas. Muchas veces forman parejas, lo que se llaman sistemas binarios. Entonces, si hay dos estrellas muy cercanas, como sistema binario, puede haber una zona de termósfera apta para la vida con base a carbono. O sea, de que el planeta, si sigue esta órbita, puede desarrollar vida por evolución entre 3.000 y 6.000 millones de años. Sin embargo, este caso no es muy favorable, porque las estrellas no están tan próximas siendo binarias. Lo más común es esto, que estén distantes. Y eso genera órbitas no estables alrededor del planeta, alrededor de una de las estrellas, sino que se puede dar el 8. Y en el 8 ven ustedes en esta zona, que en primer lugar con las dos estrellas nunca son del mismo espectro y del mismo tamaño,
Entonces se pueden dar flujos térmicos de radiación muy distintos. Lo otro es que el planeta, si hace el 8, en este punto es crítico, en esta parte de la órbita, esta o esta, porque está recibiendo simultáneamente radiación de 2 estrellas. Siguiente. Esto lo estudió este astrónomo chino en los años 60. La termósfera biológica es entonces una estrella que está acá y a su alrededor tiene un planeta que no está ni muy cercano ni muy alejado. Y lo otro es que sigue una órbita casi que circular, es decir, elíptica de baja excentricidad. Y eso permite un flujo a lo largo del año sideral del planeta alrededor de ese Sol, un flujo térmico más o menos constante. Podría ser la misma estrella, pero si el planeta tiene una órbita elíptica, por ejemplo, de excentricidad importante, ya el flujo de calor que recibe el planeta del Sol varía durante el año y no sería posible el fenómeno de la vida, que requiere esa estabilidad térmica. Siguiente. Origen de la vida con base al carbón. Probablemente esta es la vista de nuestra Tierra hace unos 3.000 millones de años hacia atrás. Impacto frecuente de cometas. La tesis que expuso en el siglo XIX un astrónomo y científico sueco, Svante Arrhenius, era de que el agua no era oriunda del planeta Tierra, sino que la habían traído los cometas, y que al impactar con la Tierra fueron, al derretirse el hielo, fueron llenando las fosas de los océanos actuales, y así se volvió un planeta de agua. Siguiente. Lo otro que fue fundamental fueron las descargas eléctricas por las nubes, por rozamiento con las moléculas de los gases iniciales que tenía la atmósfera. La atmósfera inicialmente no tenía oxígeno. El oxígeno fue una consecuencia de la vida en el mar, por algas. La atmósfera de la Tierra era, como es hoy, la de Venus y la de Marte, que es fundamentalmente anhídrido carbónico, CO2. Pero las descargas eléctricas, como ya lo vamos a ver, jugarían un papel clave en la aparición de la vida orgánica y de los aminoácidos, que son como los ladrillos con los que se construye la vida con base al elemento carbono. Siguiente. Requisitos, pues, de planetas para sostener vida con base a carbono. Presencia de oxígeno y agua, igual de compuestos de carbono, de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Atmósfera densa con ozono para proteger de la radiación ultravioleta las formas de vida. Y esto refuerza la hipótesis de que la vida inicialmente surgió en el mar y que el agua filtraba la radiación ultravioleta. La vida en el mar empezó, sobre todo por las algas, a generar burbujitas de oxígeno que estallaban en la superficie, y la atmósfera empezó a cambiar de una atmósfera de CO2 reductora a una atmósfera oxidante con oxígeno. Evolución biológica por 3.000 millones de años, temperaturas ambientales entre menos 10 grados centígrados y 40 centígrados, eventos catastróficos de carácter ocasional, por ejemplo el impacto de los cometas. Para el caso de nosotros los mamíferos fue clave el impacto de un enorme asteroide hace unos 60, 70 millones de años en el Golfo de México, y eso produjo la extinción de los dinosaurios, que era la especie que dominaba el planeta, y eso le abrió espacio a una especie inferior de menos consumo metabólico de energía y alimentos, que fueron los primeros mamíferos. Y seguir una órbita estable circular alrededor de la estrella o Sol, pero sí es elíptica de muy baja excentricidad. Siguiente. A estos dos señores, a Harold Urey y a Stanley Miller, se debe este experimento que marca la explicación del cambio de materia inorgánica en materia orgánica. Se cogió un balón de vidrio del laboratorio con vapor de agua, metano, amoníaco,
hidrógeno y monóxido de carbono, se hizo una descarga eléctrica. ¿Por qué se escogieron estas sustancias? Porque se cree que eran las que había fundamentalmente en la atmósfera primitiva del planeta. Al ocurrir por descargas eléctricas, como hoy todavía ocurren, se formaron compuestos orgánicos, de manera de que aparentemente nuestro planeta cambia de una química inorgánica a una orgánica, gracias a la presencia de estas sustancias, muchas de ellas expelidas por los volcanes que estaban en plena erupción y por la presencia de actividad de rayos por estática en la atmósfera. Siguiente. Lo otro bien importante para la vida con base al carbono fue lograr la combinación de elementos en cadenas de átomos de carbono saturados con hidrógenos, nitrógeno, azufre, fósforo, etcétera, y formar un mecanismo que permite duplicar y replicar muchas veces la vida, es decir, lo que se llamó el ADN, la doble hélice que permite la reproducción y la creación permanente de materia biológica. Siguiente, llevando un código genético. ¿Qué teorías hay sobre el origen de la vida? La primera es muy antigua, tiene milenios, y es la del creacionismo, de que la vida proviene de un ser superior que vino a este planeta y tomó unos elementos del mundo no orgánico y los transformó en vida. Obviamente apareció la contraoferta especial ideológica desde el siglo XVIII-XIX con la generación espontánea, de que la vida era el resultado de un proceso de evolución de la materia que era inevitable y que se llegaría a eso. El gran enemigo de los experimentos que se hacían en el siglo XIX fue el padre de la microbiología, Pasteur, que mostró que hongos no se producían, los científicos de la época decían de que el hongo surgía como vida de manera espontánea. Él dijo, surge de manera espontánea porque no lo hemos visto a escala de bacterias. Si esterilizamos el recipiente, no debe surgir el cultivo de hongos, y efectivamente no surgió. Entonces, ese fue pues el primer encuentro entre fe y razón. Pasteur fue un hombre muy creyente. Hoy en día, ¿cuáles son las dos teorías? Hay una que se llama panspermia y proviene de las teorías de Arrhenius, físico del siglo XIX, sueco, que sostiene que la vida vino del espacio. Por ejemplo, en meteoros traían semillas de vida de otros mundos habitados. La contraparte es la teoría físico-química, que de nuevo comparte con la generación espontánea, que es inevitable que la materia en algún momento por transformaciones se convierta en vida. Y hoy hay muy buenos ejemplos de predicadores de esta teoría, de la físico-química. Arranca con Alexander Oparin, con Joseph Shklovsky, soviéticos, y más recientemente pues aparece Carl Sagan y evidentemente el gran cosmólogo de hoy, que es Stephen Hawking. Siguiente. Solo tomando en cuenta el aspecto del agua, de todo nuestro sistema solar, Mercurio el más cercano al Sol, luego Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la luna Titán de Saturno, Urano, Neptuno, ¿cuáles serían los que más posibilidades tendrían por presencia de agua, posibilidad de generar aminoácidos, por temperatura, radiación y oxígeno? Y aparentemente solo, aunque hay dos grandes interrogantes, que uno es el de los aminoácidos y otro más reciente es el de la radiación, de que la radiación ultravioleta de Marte que se ha medido allí es demasiado alta y la radiación ultravioleta es cancerígena para la química orgánica, de manera de que
aparentemente el sitio donde puede haber formas de vida muy elementales es el vecino Marte. Siguiente. Pero ya llegamos allá y están investigando eso. Y ya el director de la NASA, Chuck Bolden, ha dado puntadas de que han encontrado algo, pero ellos solamente lo divulgarán el día que muestren, remuestren y no haya la menor duda. Siguiente. Entonces la vida como la conocemos con base al átomo de carbono no es una cosa tan simple, es un encadenamiento de estos condicionantes. Primero, de la naturaleza estelar del Sol, de su proceso de evolución en la secuencia principal de hidrógeno, la existencia de un sistema planetario adecuado, que sea ojalá circular, para que no haya cambios en el flujo térmico desde la estrella hacia el planeta, las características propias del planeta, las condiciones prebióticas, es decir, antes del fenómeno de la vida, y finalmente la aparición de la vida. Siguiente. Hay una ciencia en su infancia que se llama la exobiología. Es la ciencia que estudia las posibilidades de vida extraterrestre, con base al estado actual del conocimiento en física, química, astrobiología, astrofísica y cosmología. En el año 2004 la NASA organizó una conferencia en la capital de Estados Unidos. Citó a todos los exobiólogos del mundo para mirar el estado del arte en el tema de posibilidad de vida extraterrestre. Por supuesto, entre expertos nunca se llega a acuerdos, se llega a posiciones. Y de pronto falta una voz de autoridad que imponga, por lo menos, o favorezca una de las teorías más relevantes. En lo único que hubo acuerdo fue en este reloj. Este reloj, vamos a mirar el minutero desde las 12 hasta que vuelve a las 12. Lo primero es que el reloj arranca hace 4.000 millones de años acá, en el planeta. Aparecen las bacterias por aquí a los 20 minutos, 22, 23 minutos, o sea, hace unos 3.800 millones de años. Luego aparece la primera vida marina en el mar hace 1.500 millones de años, algas verde azules. Luego aparecen crustáceos, luego plantas terrestres y ya vamos por el 47 minutos, luego los reptiles, faltando un 10 minutos para la hora, los dinosaurios, hace 200 millones de años, hace 5 minutos, faltan 5 minutos para las 12 en este reloj, y finalmente los humanos y antropoides vinimos o aparecimos en este planeta en los últimos segundos de la manecilla del minutero. Es decir, nosotros somos unos recién aparecidos en este planeta, pero con una capacidad de destrucción de acabar con todo esto que le tomó a la naturaleza miles de millones de años. Siguiente. Enfoque científico de la exobiología. El proceso evolutivo de la vida terrestre con base al elemento carbono. Primero fueron los dos primeros, este par de rusos soviéticos, Alexander Oparin y Joseph Shklovsky. Luego vino Cyril Ponamperuma de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, y finalmente Carl Sagan en la Universidad de Cornell, en Ithaca, en Nueva York. Aparecen las teorías de la evolución estelar y planetaria. Empieza la exploración humana mandando sondas a planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Empiezan los proyectos de Estados Unidos para enviar señales codificadas de radio al universo y esperar respuesta. Obviamente es un experimento muy limitado y muy idealista. Fenómenos parapsicológicos, que hay una escuela que dice que todo este fenómeno ovni no son más que alucinaciones y psicosis colectiva. Seguidores de Freud, el padre del psicoanálisis.
pero tal vez el mejor alumno que tuvo Freud, que es Carl Gustav Jung, descarta de que sean fenómenos de sugestión. Y tiene un libro que lo miraremos casi al final. Y finalmente, con la física cuántica, se abren posibilidades de que el universo no es único, sino que puede haber muchos universos, y de pronto hay civilizaciones súper desarrolladas que han encontrado la forma de ir a un universo a otro, sea por colapsos gravitacionales a través de los famosos gusanos, o sencillamente por roces entre universos vecinos bajo ciertas condiciones. Siguiente. Muy rápidamente, probablemente estas son las primeras formas de vida en el océano, de bacterias a algas, luego aparecen los primeros crustáceos. Siguiente. Ya mucha parte del CO2 de la atmósfera primitiva se ha convertido a oxígeno por las algas, de manera de que ya es una atmósfera con base a oxígeno. Entonces empiezan los anfibios a hacer incursiones a tierra, ya hay vegetación en la parte de tierra fuera del océano, aparecen los grandes saurios, pero vino el fenómeno catastrófico que estudió el premio Nobel Álvarez, de la Universidad de California, y por eso le dieron el premio Nobel, de que un enorme asteroide impactó en el Golfo de México, cosa que corroboró después Pemex en exploraciones submarinas de petróleo. Este es el cráter, y la misma forma del Golfo de México, de que se produjo un gigantesco cataclismo por el impacto de ese cuerpo celeste. La Tierra quedó en la oscuridad por siglos, no hubo fotosíntesis, entonces buena parte de la vegetación desapareció, y al morir la vegetación, pues los dinosaurios que se alimentaban, eran herbívoros y se alimentaban de la vegetación, murieron, y los carnívoros que se alimentaban de los herbívoros también murieron. Solo lograron sobrevivir los que demandaban muy poco alimento para el metabolismo, o sea, los mamíferos. Y de ellos venimos nosotros. Siguiente. Desaparecidos los dinosaurios, los mamíferos proliferaron, predominaron y evolucionaron sobre la faz de la Tierra. Pero no cantemos victoria de que este planeta nos va a durar para siempre, por varias razones. La primera es por nuestro Sol. Nuestro Sol seguirá un ciclo de extinción de la combustión termonuclear de hidrógeno a helio, faltará mucho tiempo. Y la segunda es preguntarnos si puede volver otro asteroide a impactar la Tierra. Siguiente. Con relación a eso último, en junio de 1908 ocurrió un impacto gigantesco en plena mitad de Siberia, la famosa explosión de Tunguska. Ojalá inviten al astrónomo que tenemos en la SAI, que ha estado estudiando ese tema, a Lucas Márquez. Estas son fotos de las expediciones en el tiempo de la Unión Soviética que se hicieron a la zona, un cráter no muy grande, lo que implica que hubo una explosión antes de impactar la Tierra. Hay mucha especulación porque hay trazas de radiación, de que fue un ovni movido por energía nuclear. No fue esa la razón. La razón la dio el Philae y Rosetta, la sonda europea del año pasado que se posó sobre el cometa, y fue que encontró agua pesada, deuterio, 2 átomos de deuterio con oxígeno. O sea, de que ese es un elemento, el hidrógeno, hay uno, el hidrógeno 1,1, el deuterio que es 2,1 y el tritio 3,1. El deuterio, si se comprime y se calienta, produce helio con una explosión termonuclear. Y esa explosión deja rastros de radiación. De manera de que esa fue probablemente la razón y no de que venían pues marcianos ya con el dominio de la energía termonuclear. Siguiente. De nuestros bisabuelitos o chosnos, diría yo,
el Homo habilis africanus al Homo cosmicus de hoy 1,5 millones de años de intervalo. Y luego empieza a desarrollarse socialmente, desarrolla herramientas, es un hombre tribal cazador, luego agricultor, luego industrial y hoy es postindustrial o de sociedad de conocimiento, y esta es su manifestación. Siguiente. Hay dos personajes que quiero mencionar, uno ruso, Kardashev, Nikolai Kardashev. Él tiene la teoría de las cuatro niveles de civilizaciones por producción y consumo de energía que es posible pensar. La primera la llama una civilización casero, que significa que hoy el casero somos nosotros, que producimos y consumimos al año 4 por 10 a la 12 de exponentes, vatios. La civilización K1 sería la que dominaría el planeta, es decir, toda la energía del planeta, la solar que viene de afuera más la que tenemos acumulada en combustibles sólidos, fósiles, en radioactividad para la energía nuclear, etc. Y sería una energía de 1 por 10 a la 16, 4 órdenes de magnitud por encima del anterior, en vatios. El tercer tipo sería el K2, que sería una civilización que dominaría un sistema solar. Y por lo tanto la cantidad de energía sería 1 por 10 a la 26 vatios. Miren cómo se va subiendo esto. Vendría la K3, que es la galaxia, 1 por 10 a la 37 vatios, y finalmente una entidad que sería suprema, que tendría el control de toda la energía del universo. O sea, de que nosotros apenas somos pequeños aprendices de brujo en nuestro sistema solar. Siguiente. Perdón, devolvámonos al anterior. Este es, en mi opinión, el cuasi sucesor de Carl Sagan como divulgador científico. Es un físico japonés norteamericano que se llama Michio Kaku. Él sostiene de que la vida inteligente extraterrestre existe. Este es el famoso programa de los Estados Unidos donde todo el mundo llega a las carreras, a la casa, para no perdérselo, que se llama The Situation Room. Ahí se hablan los temas más importantes de la sociedad norteamericana, en política, en ciencia, en tecnología, en economía, etc. Siguiente. Hay una serie de proyectos que se vienen haciendo desde los años 60 y es mandar mensajes cifrados por radio, telescopios al espacio y tener la expectativa de que esos mensajes llegan a alguna estrella vecina donde puede haber un planeta con vida inteligente con igual o superior grado de desarrollo tecnológico que nosotros, que estarían en capacidad de recibir el mensaje, traducirlo y responderlo a la Tierra por el mismo medio. Ese primer proyecto se llamó el proyecto OSMA, por un profesor Francis Drake, como el pirata, que es también autor de la famosa fórmula de cuánta vida extraterrestre hay en nuestra galaxia. En varios desiertos de los Estados Unidos, firmas tan poderosas como Microsoft, el gobierno federal, tienen montadas baterías de radiotelescopios permanentemente enviando mensajes y recibiéndolos. Este es uno de los proyectos favoritos de Bill Gates, y Allen, que es su socio en Microsoft, o fue su socio, para tratar de alertar al mundo de que puede haber un contacto próximo con civilizaciones extraterrestres. Aquí estaba Frank Drake con su famosa fórmula, que dice que el número de civilizaciones extraterrestres inteligentes son el producto de estos factores. En total son 7 factores, que depende del número de estrellas en la Vía Láctea,
fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios, número de planetas en un sistema dado que son ecológicamente adecuados para la vida, etc. ¿Hasta cuánto tiempo demora desarrollar una civilización tecnológica como la nuestra? La nuestra ha demorado 1,5 millones de años, desde el Homo habilis africanus. Siguiente. La sorpresa vino este año, julio de este año. Este multimillonario ruso, que se llama Yuri Milnes, acordó con el famoso cosmólogo Stephen Hawking hacer una investigación para explorar vida extraterrestre. Este señor puso un case de $200 millones y el otro puso todo su prestigio internacional como científico y 2 de las mejores universidades del mundo, que son las 2 británicas de Cambridge y Oxford. Y es para financiar ese proyecto. Siguiente. Nuestra galaxia está llena de planetas. La pregunta es, las preguntas más bien serían, ¿son parecidos a la Tierra? ¿Tendrán vida? Y falta la tercera, la más importante. ¿Cómo saber si tienen vida o no? Y hay 2 caminos. Uno es de que el hombre desarrolle nuevas tecnologías que permitan tener esa respuesta. Y la otra, ¿cuál sería? Que ellos vengan a decir, nosotros existimos. Siguiente. Y eso sería el fenómeno ovni. Miren la explosión desde el año 95, cuando se descubre el primer exoplaneta, hasta el día de hoy. A febrero del 2015, 1.800 exoplanetas confirmados por la NASA. O sea, pues que el fenómeno de otros sistemas solares no es una rareza, es lo común en el universo, al menos el más cercano, que es la galaxia Vía Láctea. Siguiente. Hay muchos métodos para detectarlos, solo menciono 2. Las ocultaciones, que se reflejan en disminución de luz que se capta en la Tierra. Esta es la estrella, al pasar el planeta por el frente baja la intensidad de la luz. Y el otro es el de las perturbaciones gravitacionales, sobre todo si se trata de planetas de masa muy grande, importante ante la estrella. Lo que quiere decir que entre el planeta y el Sol, no es el planeta el que se mueve alrededor del Sol, sino ambos se mueven alrededor de un centro de gravedad entre los 2. Sí. Exoplaneta es que hay estrellas que tienen planetas como el Sol en nuestro sistema solar, y por eso se llaman esos cuerpos celestes exoplanetas. Bien, siguiente. Tomando nuestro sistema solar, que es el que conocemos, este es el radio de la órbita de la Tierra, está pues el conjunto Sol nuestro, que tiene una masa de 1, hay estrellas que tienen masas mayores y otras menores y diferentes temperaturas en su superficie que la de nuestro Sol. Esto es lo que se llama la zona habitada. Para nuestro sistema solar está a mitad camino entre Venus y la Tierra y a mitad camino entre la Tierra y Marte. Es decir, en esos rangos de temperatura y de flujo de calor solar es posible vida con base al carbono. Luego ya si sigue la zona más fría, aquí hay un anillo de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el descabezado pequeño planeta Plutón. De manera de que este es el punto de referencia de los exoplanetas. Buscar en estrellas por los métodos de la perturbación gravitacional o por el cambio de intensidad de luz de la estrella, ver la zona habitable similar a la nuestra y en algún momento tener tecnología que permita identificar, por ejemplo, la atmósfera de esos planetas, a ver si se aproximan a la nuestra. Siguiente. Francisco, porque a esa zona habitable la llaman ricitos de oro. ¿La llaman cómo? Ricitos de oro, en algunos. Porque son ricitos de oro. Es una excepción donde se da tanta
casualidad de que el planeta, por ejemplo, no sea muy voluminoso. Si aquí tuviéramos 3 o 4 veces la gravedad, no seríamos nosotros los que habitaríamos en este momento la Tierra. Los seres más pequeños o unos monstruos gigantescos. Bien, entonces, miren, Kepler 62a es una estrella que está a 600 años luz de acá de la Tierra. Si mandamos un rayo de luz, demora a 300.000 kilómetros por segundo, demora 600 años. Si de allá nos prenden el faro diciendo recibido, otros 600. O sea, mientras pasan 1200 años, constataríamos de que hay vida allí. Entonces, miren, nuestro sistema solar, esta es la parte que se llama habitable, la termósfera, donde está la Tierra. Para este sistema, solo son 2 planetas, el resto están demasiado cercanos a la estrella. Muy calientes, deben recibir enorme radiación, rayos gamma, rayos X, etc. Siguiente. En este gráfico se ve tamaño relativo a la Tierra nuestra, este es el 1. Y aquí se ve lo que dura el periodo de rotación de esos exoplanetas alrededor de su estrella. La Tierra toma 100, 200, 365 días. Eso es papel en escala logarítmica. Sin embargo, miren, fecha de julio 23 de este año, hay toda esta gama de exoplanetas. Son entre 12 y 12, 11 y 12. Siguiente. O sea, exoplanetas confirmados a la fecha actual del tamaño de la Tierra hay 11. Del tamaño de supertierras mayores que la Tierra, 114. Del tamaño de nuestro Neptuno, de nuestro sistema solar, 148. Del tamaño de Júpiter, 727 exoplanetas. Menores que la Tierra, similares a Marte, 7. Y del tamaño de Mercurio, 3. O sea, de que la pregunta que se sigue es, ¿podrán tener vida o podrán tener condiciones para que la vida se dé a futuro? Siguiente. Una docena de tierras cercanas a la nuestra, esta es pues la termosfera de posibilidades en todos estos que se han descubierto como exoplanetas, y sobre todo el último, este que aparece intermitentemente, se parecen mucho a la Tierra. Primero, por la clasificación espectral de la estrella que tienen como Sol. Segundo, por el tamaño de la Tierra. Son muy parecidos a la Tierra. Pero todavía no hay tecnología que permita saber si tienen atmósfera, de qué está compuesta la atmósfera, etcétera. Siguiente. Pero el más cercano está muy próximo. Nuestra estrella más vecina se llama Alfa Próxima del Centauro. Tiene una compañerita que se llama la Centauri B, que está a 4.3 años luz de la Tierra y tiene un exoplaneta. Siguiente. ¿En qué va la investigación actual sobre el sitio, sobre los diferentes planetas del sistema solar? Siguiente. Nuestro Sol es una esfera de hidrógeno, que es un horno que se quema a helio, perdiendo cada segundo 5 millones de toneladas de masa. Cada segundo, que salen como radiación, por la ley E igual mc2. Lleva 4.600 millones de años brillando y durará otro tanto. Su superficie está a 5.600 grados Kelvin y su clasificación espectral es G2. Los griegos lo llamaban Apolo o Helios. Siguiente. ¿Cuántos grados centígrados así? Le quitas 273. 273 más centígrados te da Kelvin. Y Rankine 435 más Fahrenheit te da Rankine. Siguiente. No, para ese tamaño eso es irrelevante. Es irrelevante.
La era espacial, que empezó en el 57 y está hasta hoy vigente, ha sido una oportunidad para descubrir la existencia de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Envío de sondas espaciales a planetas y lunas de nuestro sistema solar, investigación de Marte en el sitio con robots, y se cree que los humanos ya deben estar pisando las arenas frías de Marte en el 2025, con telescopios orbitales de alta potencia, como ha sido el caso del Hubble. En estos días o próximamente estará el de este señor que fue director de la NASA, el Webb. Y hay otros, el Spitzer, y finalmente el envío de señales radioeléctricas. Siguiente. James Webb es el nuevo telescopio que sucederá a este grande que acabo de mencionar, el Hubble. Bien. Miren, portentoso tener una estación espacial alrededor de la Tierra. Portentoso haber ido a la Luna. Portentoso con estas naves tan rudimentarias haber salido al espacio. De manera de que bajémosle el tono. Estamos en la infancia de la tecnología aeroespacial, pero es un logro. Miren, después de la invención de la rueda hace 10.000 años, ¿qué papel jugó la rueda en el desarrollo de la civilización tecnológica actual? Mercurio, Hermes para los griegos, es el planeta más cercano al Sol, con una masa de solo el 5,5% de la Tierra. No tiene atmósfera ni lunas a su alrededor y su superficie sólida fluctúa en el lado que da al Sol entre 467 grados centígrados y menos 186 grados centígrados en la parte oscura que da al espacio. Posee una velocidad orbital de 50 kilómetros por segundo y le toma 88 días terrestres en orbitar al Sol. Su propio día dura 59 días terrestres. Siguiente. Esto es lo que más próximo han llegado sondas a Mercurio, completamente lleno de cráteres. O sea, de que en la formación de nuestro sistema solar, la lluvia, la tormenta de piedras procedentes de más allá de la nube de Oort y la de Kuiper, sin duda castigó desde los grandes planetas hasta los más pequeños y al propio Sol. Siguiente. Venus, Afrodita para los griegos, es un planeta vecino con el 82% de la masa de la Tierra. Su densa atmósfera es de anhídrido carbónico, tiene presiones en el suelo hasta de 90 atmósferas terrestres y su superficie por efecto invernadero alcanza los 480 grados centígrados para derretir plomo. No tiene lunas, su periodo con el Sol es de 225 días terrestres y tiene una rotación retrógrada, es decir, al inverso de la Tierra. Nosotros rotamos, el norte está para allá, va para allá, nosotros rotamos, a ver, el Sol sale por allá, entonces nosotros vamos para allá. Venus es al contrario. Y la velocidad orbital es de 35 kilómetros por segundo. Miren que a medida que uno se aleja del Sol, baja la velocidad orbital. ¿Qué se ha visto de Venus? Esta es la foto, cubierto de nubes, con longitud de onda del ojo humano, es decir, lo que se ve por telescopios. Los americanos empezaron a mandar unas sondas, Mariner y Magallanes, que en vez de utilizar longitud de onda del ojo humano, utilizaron longitud de onda de radar. Y es lo que permite ver borrando las nubes. Y esta es la conformación geológica de Venus. Siguiente. Miren la ampliada acá. Tiene una montaña que se llama Maat, el monte Maat, en honor a una diosa egipcia, de 8 kilómetros de altura. Pero es un volcán completamente en actividad.
En el sistema solar hay 3 grandes cumbres. Empecemos por la más pequeña, la nuestra, la de los Himalayas, el Everest, 9 kilómetros, 8.900 y piquito. Luego, los montes Maxwell, en Venus, que están por acá. Y finalmente en Marte, el que se llama Nix Olímpica, la nieve del Olimpo, 25 kilómetros de altura sobre la meseta desértica de Marte. Esos son pues los rasgos de nuestros planetas telúricos o de piedra, que son los 4 primeros fundamentalmente. Siguiente. Los rusos lograron lanzar a Venus sondas que se posaron sobre la superficie. Funcionaron muy pocos minutos por el calor y la presión, que implosionó las naves, las destruyó por colapso. Pero lograron tomar estas fotos. Aquí se ven las patas de la sonda y miren el pedrero al pie de la sonda en donde había aterrizado. La conclusión es de que quizás el hombre jamás ponga sus pies sobre Venus. Más bien mandará robots a pruebas de alta temperatura. La atmósfera es CO2, tiene ácido sulfúrico, de manera de que, mejor dicho, ahí el mensaje es claro: no vengan. Siguiente. Esta foto la tomó el Venera 13 de Rusia en julio 22 de 1972, donde avenunció 90 veces la presión atmosférica y de ñapa 450 grados centígrados. Y se logró tomar unas fotos, muy pocas, y transmitirlas a la Tierra. Siguiente. La Luna, único satélite natural de la Tierra con una órbita casi circular de 400.000 kilómetros. Su periodo son 27.3 días alrededor de la Tierra. Posee una masa de 6 veces la terrestre. No tiene atmósfera ni presencia visible de agua líquida hasta hace 3 años, que Japón puso a orbitar una nave sobre los polos de la Luna y logró por fotografías comparadas ver que se formaban en los polos, en especies de hondonadas, zonas muy brillantes, que la única explicación era hielo, probablemente agua que ha capturado, de la que ha botado la Tierra al espacio, por la radiación, y la Luna con su débil gravedad, 1/6 la terrestre, la ha capturado. Temperaturas entre 134 centígrados y menos 170 centígrados. Entre el 69 y el 72 del siglo pasado, Estados Unidos y Rusia mandaron naves, los primeros naves tripuladas, los segundos robots. Siguiente. Aquí están los puntos donde fueron las misiones Apolo. La Luna se formó al mismo tiempo que la Tierra, es una pregunta. ¿Fue parte de ella o fue capturada por ella? Siguiente. La visita a la Luna entre el 69 y 72 nos recordó que la Tierra es un oasis de vida en el desierto del espacio. Estamos acabando con el entable. Siguiente. Marte, Ares, planeta vecino con una masa de solo el 11% de la Tierra. Su distancia media al Sol son 228 millones de kilómetros y el periodo de rotación son casi 2 años terrestres. El día marciano dura casi lo mismo que el terrestre, 24 horas con 38 minutos. Tiene una tenue atmósfera de CO2 con trazas de agua y una presión atmosférica de solo 6 milésimas, la de la Tierra. O sea que si se vaya hay que utilizar escafandra presurizada. Sí. Selene. La temperatura promedia es de menos 23 grados centígrados y tiene 2 lunas, Deimos y Phobos. La una significa
miedo y la otra terror. Y oigan este detalle. La una va en Marte de oriente a occidente y la otra en sentido contrario. O sea, de que las capturó el planeta, esas eran piedras que iban para el centro del sistema solar. Y las capturó el planeta y las logró poner a velocidad orbital que fueran estables. Siguiente. Desde el año 71 que Rusia puso sobre Marte la sonda Mars 3, hasta el 2012, que Estados Unidos puso el Curiosity, se han mandado todos estos aparatos. Inclusive han tomado muestras del suelo para ver si hay trazas de vida orgánica, qué componentes tiene la atmósfera, si hay agua, etcétera, etcétera. Es tal vez el planeta más investigado hasta ahora. Siguiente. El hombre probablemente más allá del 2025, Rusia dice que va a llegar antes que Estados Unidos, mandando cosmonautas a Marte y sacarse el clavo de la carrera a la Luna. Ya veremos, ya no en televisores como nos tocó a los que vimos el viaje a la Luna, que eran en blanco y negro, o blanco y azul, no se veía nada, pero era la llegada del hombre a la Luna. Para la llegada a Marte, yo creo que de aquí al 2025 ya... ¿En qué? Rusia tiene más poderosos los cohetes impulsores, pero nunca la sofisticación de los europeos o de Estados Unidos en las sondas y las cápsulas. Son el matrimonio perfecto, pero políticamente se repelen. De manera de que en el 2025 probablemente ya tenemos la televisión holográfica en 3 dimensiones, y en vez de mirar una pantalla vamos a verlos flotando ahí sobre Marte. Siguiente. Foto tomada en 1977, esta es la nave Vikingo, se lanzaron 2 para festejar la independencia de Estados Unidos, los 200 años. Miren el pedrero en el horizonte. El cielo es rosado, porque hay mucho polvo que es óxido de hierro, y el viento lo levanta por convección, y entonces en vez de verse el cielo azul como aquí en la Tierra, se ve rojizo. Siguiente. Miren el tamaño del Curiosity, prácticamente un Volkswagen. Este fue el que se lanzó, tuvo un costo de $2.500 millones. Siguiente. Miren desde el Curiosity una foto, se ve el Sol, mucho más pequeño de lo que se ve aquí en la Tierra por razones obvias. Y miren que el horizonte siempre se ve con neblina, pero no es neblina de gases, como es vapor de agua aquí en la Tierra, sino nubes de polvo y arena. Siguiente. Ahí se ve clarísimo un monte, y entre el monte y la nave se ve la bruma ocasionada por las tempestades de arena. Siguiente. Se han detectado geometrías inexplicables. No parece, porque no fue tomada cerca a la nave, sino en el carrito moviéndose. Miren esta. La naturaleza por procesos de erosión sí será capaz de formar elipsoides. Miren esta. 4 paticas, cola y cabeza. Obviamente esto pues no puede ser, porque es un ratón o un mamífero, porque allá no hay aire. No puede ser. La pregunta ¿es una roca fosilizada de esa geometría? Miren este prisma casi perfecto. Siguiente. Júpiter. Es el planeta más grande del sistema solar, es 317 veces la masa de la Tierra. Su distancia al Sol, 780 millones de kilómetros, su periodo es de 1.8 años, 11. Está compuesto de hidrógeno y pequeñas cantidades de helio y metano. Posee 63 lunas catalogadas y juegos de anillos alrededor de su ecuador. No son visibles desde la Tierra, pero sí con sondas en las cercanías de Júpiter, que se creía que eso solo lo tenía Saturno.
Su carácter es fluido y en su interior debe tener hidrógeno líquido y en cristales, a menos 150 grados centígrados. Siguiente. Hay una luna interesante de Júpiter, que es una de las 4 que descubrió Galileo con el telescopio primitivo del siglo XVI-XVII, que se llama Io. Cuando han pasado varias naves por allí, han logrado detectar erupciones al momento del paso de este Io ampliado, que es esta pequeña luna, erupciones. Y el análisis de los gases da de que son sulfurosos. Siguiente. Saturno, llamado por los griegos Cronos, es el segundo planeta más voluminoso, con una masa de 95 veces la de la Tierra, similar a Júpiter en composición. Tiene bellísimos anillos visibles por telescopio desde la Tierra, tiene 33 lunas, su órbita alrededor del Sol toma 29.5 años y la distancia media al Sol es 1.427 millones de kilómetros. Su temperatura es menos 180 grados centígrados. Ahí ven los anillos y varias de sus lunas. Los europeos, con su agencia espacial ESA, lograron soltar en paracaídas sobre una de sus lunas, Titán, este módulo que transmitió esta fotografía. Muy borrosa, pero ahí se ven rocas, probablemente de amoníaco congelado. Siguiente. Uranos, planeta fluido compuesto de hidrógeno, helio, metano y amoníaco, etc. Siguiente. Neptuno, Poseidón para los griegos, el dios del océano, planeta fluido similar a Urano, etc. Siguiente. Fotos de ambos por las ondas, el Voyager y el Pioneer. Ya los Voyager salieron del sistema solar y deben dirigirse a las estrellas más próximas. ¿Sigue transmitiendo? Sí, pero muy esporádicamente, porque ya ellos llevan 2 formas de abastecer de energía los equipos. Una es celdas solares, que después de Marte es prácticamente inútil, que el Sol ya es muy débil. Y la otra es con generadores termoiónicos, que son sustancias radioactivas que calientan y el calor producen ciertas sustancias, electricidad. Siguiente. Y Plutos, no es el perro de Walt Disney, aunque Clyde Tombaugh, el descubridor de eso, ¿en qué año? 30 y pico, sí. Sostenía que era un homenaje a Walt Disney, yo no creo. Fue la gran sorpresa este año. Siguiente. Miren la trayectoria de Horizons, que es la nave, Plutón con sus lunas, Nix, Styx, Charon o Caronte, Kerberos e Hydra. Y lograron tomar fotos especialmente de Plutón y de Caronte. Siguiente. Con una nitidez pues ni imaginable. Este es Plutón, Caronte y un close-up. Siguiente, el planeta. Fue importantísima la misión de la agencia europea ESA a este cometa, que lo pusieron, devolvámonos al anterior, 10 años a hacer maromas, utilizando la gravedad de Marte, de Venus y la Tierra, para lograr en ese punto, ¡pum!, coger al cometa y soltar un módulo sobre su superficie. Desafortunadamente cayó mal. Sus paneles solares no daban al sol y por eso entró en hibernación. Siguiente. La NASA, pues, a junio 20 del 2015, en una conferencia anual que se llama Búsqueda de Vida en el Universo, hizo esta manifestación a través de su director general, Chuck Charles Bolden. Debe existir vida extraterrestre en nuestro sistema solar y en el resto del universo. La estaremos constatando en los próximos 20 años. O sea, que ya deben tener información. Siguiente.
Perspectivas actuales de los viajes tripulados, siguiente. Ya vamos a llegar pues a lo del el platillo que hasta ahora ha sido inexplicado. Perdóname, Sí, el que nos están constatando los próximos 20 años es producto de la llegada de Marte. y de naves que se van a enviar y hay que esperar la respuesta. Fundamentalmente es eso. Esta es la nueva generación de lanzadores, mucho más poderosos que los que se utilizaron en la carrera a la Luna. Siguiente, este es el programa de Estados Unidos, con una característica nueva muy importante, que durante la administración Obama, miren cuál ha sido la filosofía: menos NASA en el espacio, pero más industria privada. Y se está dando el mismo fenómeno de hace 100 años con el avión, que lo inventaron unos mecánicos de bicicleta de Dayton, Ohio, le vendieron unos avioncitos al gobierno para el correo aéreo de Estados Unidos y quedó en manos del sector privado, las industrias aeronáuticas. Ahora está quedando en manos del sector privado. Este señor se llama Musk, Elon Musk, un sudafricano naturalizado en los Estados Unidos, que fundó esta compañía que se llama SpaceX, y está haciendo cohetes mucho más baratos que los que antes hacía o subcontrataba la NASA, y que se está ganando grandes contratos. Siguiente. Y miren que las instalaciones pues no son cerchas de bambú, es alta tecnología y cosas modernas. Y miren el tamaño del cohete. Este señor ya tiene un contrato de subir periódicamente agua, comida y provisiones a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué pasa? Es que le dio por fulear con un cohete que sube y se recupera de manera con retrocohete de freno, y no ha podido hacerlo aterrizar con éxito 100%. Pero el envío de las cosas al espacio lo ha hecho muy bien. Siguiente. Y miren qué tan clara es la filosofía del desarrollar un cohete central, reforzarlo con laterales y reforzando la última etapa. Y esta es una nave que va a llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, porque Estados Unidos hoy depende de las buenas relaciones con Rusia, porque es la que tiene la nave Soyuz, que sube y baja periódicamente astronautas americanos y europeos a la Estación Espacial Internacional. Siguiente. Estas son las naves que probablemente van a llevar la gente a Marte los próximos 15, 10 años. Siguiente. Es un viaje largo de 2 años. Esta es la órbita de la Tierra, este es el Sol, esta es la órbita de Marte. Se utiliza esta trayectoria que se llama de Hohmann. Un alemán en los años 20 del siglo pasado hizo esos cálculos. 6 meses yendo, investigando a Marte, y otros 6 meses de regreso. Cuando haya naves con energía nuclear, será posible hacer los viajes en mucho menos tiempo, quizás 2, 3 semanas, y llegar a velocidades de 1.000.000 de kilómetros por hora. Pero eso es terriblemente peligroso. El impacto con un meteorito es como si fuera dinamita los dos. Siguiente. Ya General Motors tiene diseños de detalle de los carros que van a ir a Marte. Miren lo altos que son por las piedras. El sistema de llantas, que no son de caucho sino metálicas. El sistema de aprovisionamiento de energía, que es solar y con celdas de combustión. Siguiente. El famoso proyecto Mars 1 y Mars 500. Empezar a conformar las primeras colonias permanentes en Marte. Siguiente. O sea que del 2025 al 2030 en nuestros televisores, o los que estén vivos con televisores holográficos, van a ver esa llegada del hombre a Marte. Siguiente. Ahora sí, y termino. Un caso perfecto de encuentro cercano del cuarto tipo con abducción, secuestro de personas, en Portsmouth, Estados Unidos, en 1961.
Spielberg y Truffaut, gran actor y cineasta francés, en la película Encuentros cercanos de tercera especie, mostraban pues la parafernalia del primer encuentro humano con extraterrestres. No sé si vieron esa película, muy espectacular pues para ya hace 20 años, para los efectos especiales, pero tenían al mago detrás. Siguiente. Este caso no es de tercer tipo, sino de cuarto tipo. Es un caso que ocurrió en septiembre 19 de 1961, una pareja norteamericana, birracial, que salió de Montreal y se dirigía a Portsmouth, en New Hampshire. Aquí está Boston. Y tuvieron una pérdida de tiempo en los relojes y en sus vidas de unas 3 horas. Empezaron a mostrar comportamiento raro, entonces fueron donde un psiquiatra, el doctor Benjamin Simon, que hizo sesiones de hipnosis regresiva, a ver qué habían visto cuando salieron de Montreal, que empezaron a ver en Colebrook, luego en Lancaster, etc. Y las fotos siguientes son cuadros de lo que ellos narran. Este señor tomó todas las medidas de sesiones de hipnosis separadas del señor Barney Hill y la señora Betty Hill para contrastar a ver si era una historia inventada. Los ponían a dibujar lo que vieron dentro de las naves, la conversación, y estas láminas que siguen son el reflejo de ese trabajo de este psiquiatra. Siguiente. Iban por la carretera de noche y vieron una luz muy brillante, que en algún momento no era ni un planeta, que es uno de los argumentos para descalificar encuentros de primer y segundo grado, de que son fenómenos naturales mal interpretados por los testigos, que en algún momento se situó sobre la carretera. Entonces el señor se bajó con la señora para verlo bien, les empezó a dar miedo. Esto era un Chevrolet Bel Air 57, siguiente. La señora se metió al carro con mucho miedo, el tipo cogió unos binóculos y vio que era una estructura como en forma de plato, con unas ventanas por donde asomaban personas que se movían. Siguiente, pero muy a distancia. Luego él vio que, sin saber cómo, que varios de los que estaban en el platillo ya estaban en la carretera y que se acercaban al carro. Entonces él se metió al carro, trató de prender el carro y ya no prendía el carro. Siguiente. Ya al verlos de cerquita se dio cuenta que no eran personas normales, que de cabeza muy grande, que los obligaron a bajarse del carro y el platillo ya estaba estacionado en una manga cercana a la carretera. Siguiente. Los tomaron de los brazos, sin ningún control de voluntad quedaron ellos y los llevaron al platillo. Siguiente. Al entrar al platillo vieron como un salón de conferencias con pantallas grandes. Miren que esto no existía en tecnología en el año 61. La tecnología del televisor eran los cocos de rayos catódicos. Y que aparentemente el jefe le explicó a la señora, porque ella le preguntó: ¿ustedes de dónde vienen? Le mostró un mapa con unas estrellas y unas rutas y le señaló dónde estaba nuestro sol. Siguiente. A la señora le hicieron un examen médico de biopsia, muy curioso entre otras cosas. Le introdujeron una sonda por la nariz, probablemente para sacar muestras de neuronas. Ese era el método que utilizaban los egipcios hace 3000 años para embalsamar. El cerebro lo sacaban con un punzón, entraba hasta el cerebro lo destruían y luego lo sacaban por el mismo agujero. De manera de que esa es una cosa curiosa. También le introdujeron otra sonda por el ombligo y que ella no se comunicaba verbalmente con ellos, sino como telepáticamente. Siguiente.
Carl Sagan, al oír el libro del relato que se llamó Viaje Interrumpido, este libro fue de los más vendidos en Estados Unidos en el siglo pasado, miró las estrellas. Este señor murió en los, ¿qué sería? 90s u 80s. Bueno, él logró poner los nombres de las estrellas. Y cuando empezaron a descubrirse los exoplanetas, oigan bien, ahora en el siglo XXI, los nombres que aparecen acá, por lo menos en 4 estrellas, de las que hoy se han descubierto exoplanetas. Siguiente. Esto es lo que queda. Yo viajé por allí, no en ese tiempo, sino mucho más para acá. Queda el recordatorio del sitio donde empezaron a ver al ovni, y eso lo mantiene la comunidad de esos pueblos, allí en New Hampshire. Ahí dicen, la noche de septiembre 19 al 20 del año 61 en Portsmouth, New Hampshire, la pareja de Betty y Barney Hill experimentaron un encuentro cercano con una nave voladora no identificada y tuvieron una pérdida de 2 horas de tiempo mientras conducían por la ruta número 3, cerca de la población de Lincoln. Este fue uno de los casos más estudiados en el informe Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Siguiente. Este es el informe, se llama el Proyecto Libro Azul. Este fue el último director, profesor de la Universidad de Colorado, Alan Hynek, y un experto de la Universidad de Stanford, Jack Vallée, que miraron todos los casos que investigó la Fuerza Aérea y concluyeron que solo el 22% de los casos estudiados eran verdaderamente inexplicables, que el resto eran fraudes, malas interpretaciones de fenómenos naturales, etc. Siguiente. ¿Cómo? No, Hynek decía, con uno solo que no haya explicación, se abre la posibilidad de que el fenómeno existe. Conclusiones, y termino. Hay encuentros de primer tipo, de segundo tipo, tercero, y uno excepcionalmente de cuarto tipo. Siguiente. Este es un árbol lógico de decisiones. La vida extraterrestre no existe, o sí existe. Los que dicen que no existe, se pegan de esto. No hay evidencia científica hasta hoy, ni por las ondas espaciales, ni respuesta por el proyecto SETI, el que manda las señales radiales. Los ovnis no existen porque son fraudes o son fenómenos naturales mal interpretados. Esa es la rama pues de los escépticos. La de los que dicen que sí existe se fundamentan en estas 3 opciones. Primero, la racionalidad científica de que en la inmensidad del universo debe haberse repetido en algún sitio, no se sabe en dónde todavía, la posibilidad de vida, inclusive parecida a la nuestra, y eso es lo que estudia la exobiología. La segunda posición es la que dice la NASA. Habrá una confirmación científica por las ondas futuras y eventuales respuestas en el proyecto SETI a medida de que pase el tiempo, de que finalmente se llegue a un planeta con un grado de civilización tecnológica parecido al nuestro, interpreten la señal humana y la devuelvan. Y finalmente, los ovnis sí existen porque hay unos pocos casos inexplicables. Rusia tiene su propio proyecto Libro Azul, Francia lo ha tenido, Inglaterra, Alemania, etc. Siguiente. Desde la Segunda Guerra Mundial, los pilotos ingleses y nazis hablaban de cosas inexplicables alrededor de los aviones en operaciones militares. Los ingleses crearon el proyecto Macy, los alemanes la operación Urano, luego Estados Unidos a partir de 1947 el proyecto Sign, luego el Grush, luego el Bear-Nugrush
y finalmente el Libro Azul, que empezó en marzo del 52 y oficialmente se terminó en 1969. Siguiente. ¿Qué dicen científicos reconocidos mundialmente sobre ovnis? Hay unos que lo niegan. Por ejemplo, casi todos los directores del observatorio del College de Harvard lo niegan, empezando por uno de los más famosos, Donald Menzel, un especialista en astrofísica y demás, decía de que las luces no son más que efectos de electricidad parásita en las líneas de alta tensión. Y efectivamente el fenómeno se da alrededor de las líneas de alta tensión, pero no en campo abierto. Entre los que dicen que sí, Hynek, Michio Kaku, Stanton Friedman, Jacques Vallée, Stephen Hawking, Ober, que fue el profesor de von Braun, Crick, que fue premio Nobel por el asunto del ADN, Korolev, que fue el jefe de proyectos espaciales ruso, y Biot, que fue otro premio Nobel. Si los ovnis no son de origen terrestre, tienen que tener alguna relación con la vida extraterrestre en el universo. Siguiente. Después de los años 60, Este no está dentro del favor, no, él pensaba ver en otras cosas. Yo he mirado con cierto cuidado las frases famosas de él y nunca hay referencia a vida extraterrestre. Quién sabe en los archivos que nunca salieron a luz pública. En los años 60 vino una gran oleada apoyando a los ovnis, pero apoyados en fraudes, en Hollywood y el negocio de los libros. Entonces inmediatamente apareció la reacción de que eso no existía, de que eso eran fraudes. Freud diciendo de que, interpretando a Freud, que eran alucinaciones colectivas. Un discípulo, tal vez el más famoso de Freud, Carl Gustav Jung, escribió un libro. Flying Saucers, platillos volantes. La conclusión fue el doctor Jung dice que los platillos existen y niega y descalifica las explicaciones de tipo psicológico. Ese fue pues el gran espaldarazo. Siguiente. El misterio de la gravedad en el espacio-tiempo. Según este caballero, la gravedad es capaz de torcer el espacio-tiempo y por lo tanto un rayo de luz que se desplazaría en forma rectilínea. Siguiente. Cuando hay un campo de gravedad en nuestro universo muy fuerte, se produce ese cráter, ese hundimiento en el espacio-tiempo. Entonces la teoría es que si hay varios universos paralelos y en ellos hay civilizaciones con suficiente grado de avance, de generar estos colapsos gravitatorios, entre ambos se generaría una vía que se llaman worms, gusanos, y que por lo tanto sería posible pasar de un universo a otro. Siguiente. No sé si se acuerdan del viaje a las estrellas con Mr. Spock y el Capitán Kirk. Bueno, teletransportación de masa, aún es un sueño, pero ya se ha hecho, a una escala muy, muy pequeña, de electrones y de fotones. El último que vi ahí en internet, y hay mucha información sobre eso, se hizo por un par de centros de investigación de la Unión Europea. Se hizo entre la isla de Tenerife y la Gran Canaria en España. 145 kilómetros de distancia. ¿Y qué transportaron? Electrones. Esta sería otra posibilidad, sería otra forma del gusano. El problema es cómo hacerlo. Siguiente. Entonces, ¿qué se piensa hoy? Que pueden ser, si esta superficie esférica es nuestro universo, si nos vamos por las leyes normales, tenemos varios problemitas.
una velocidad límite que es la velocidad de la luz. Y el otro problema son las distancias inmensas, que esas no sería posible con nuestra corta vida humana suplir. Entonces, de pronto, pensar en una tecnología que no siga la superficie del espacio-tiempo, sino que haga el atajo. Y la otra es que no estamos en un solo universo, sino que hay muchos, llamados hiperuniversos, es decir, el uno abarca el otro y el otro al otro, etc. Y que podría haber tecnologías, por ejemplo, los colapsos gravitacionales de los gusanos, para viajar de un universo al otro. Siguiente. Con esta termino. Einstein empezó a pensar en la teoría de la relatividad con unos experimentos mentales. El del ascensor, por ejemplo. El de la linterna con el rayo de luz, y si aparecía una fuente de gravitación, la luz se curvaba. Hoy en día se cree que es posible pensar en una humanidad futura, que va a descubrir la forma de avanzar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Es decir, si nosotros esto que está ocurriendo en este salón, en este instante, esto sale al espacio a la velocidad de la luz, ¿cierto? Que es una fotografía. Si alguien lograra viajar a mayor velocidad, que según Einstein es imposible en el espacio-tiempo, estaría por allá esperando a que llegara esta foto, ¿cierto? Pero lo mismo es posible hacia atrás. Y eso hay unos conos, que se llama el cono de acontecimientos positivos en el tiempo y negativos. Que lo que se ve hoy como marcianos, como tripulantes de los ovnis, no son más que la futura humanidad que ha descubierto la forma de volver en el tiempo a lo que hoy nosotros llamamos presente. Pero viene una pregunta tremenda. En la mayoría de los casos no explicados, nunca hay interacción entre los extraterrestres y los humanos. Y eso respaldaría de que son viajeros del futuro. Simplemente observan. Pero el caso de los Hill, que es de 4º grado, hubo interacción. Y eso ya sí va contra la lógica. Yo no puedo volver a los tiempos de Cristo y evitar la crucifixión. O no puedo volver a los tiempos de Moisés y decirle al Mar Rojo, alto. ¿Por qué iría contra eso? Que eso ya sucedió. Eso ya sucedió, eso no hay forma de cambiarlo. Próxima. La vida extraterrestre es pues una posibilidad estadística en el universo y alta, si se tiene en cuenta el descomunal tamaño del mismo. La ciencia y las tecnologías actuales todavía no están en capacidad de ir a buscar y encontrar vida extraterrestre o su evidencia. No es irracional que civilizaciones en igual o superior grado de desarrollo tecnológico al nuestro puedan estar buscando su versión de vida alienígena. Y finalmente, no hay evidencia pública contundente de visitas de extraterrestres confirmada por gobiernos científicos y evaluadores calificados. En el informe Libro Azul, la mayor parte de los casos inexplicables los dieron pilotos, que son observadores muy calificados. Para eso los preparan. Y en la mayoría de los casos terminó en despido. Este tipo está viendo platillos voladores, va a estrellar el avión, el próximo, siguiente. Coda final. Para la ciencia actual, la vida extraterrestre requiere una observación sistemática del fenómeno ovni. No olviden que el método científico observa el fenómeno, lo repite, lo explica, lo confronta. Esto es absolutamente aleatorio. Desafortunadamente, en todos los casos reportados sobre apariciones, siempre queda alguna duda sobre la validez del registro y el testimonio del observador. Por lo tanto, a la pregunta, ¿hay vida en el cosmos?, solo se tiene como respuesta sí. ¿Pero en dónde?
Muchas gracias.